y 802.11ac. Cada una, entonces, este estándar va para la red de 5 GHz y la de 2.4 GHz va con la de 802.11. Cada una, obviamente, pues son estándares de la IEEE. Entonces, inicialmente, pues algo importante es lo que viene siendo el router o el enrutador, que básicamente lo que hace es recibir y enviar datos. O sea, este protocolo, cuando uno se conecta a una página web, lo que hace es que el computador le manda una solicitud, sí, a la nube que llamamos, pero entonces quien recibe esa solicitud es directamente el enrutador. Lo que quiere decir que hay dos partes de la comunicación. Hay una que viene siendo la parte del cliente y hay otra que viene siendo la parte del servidor. Entonces, el servidor básicamente lo que va a hacer es empezar a enviar datos cuando se le soliciten y se los va a enviar vía un cable Ethernet, por ejemplo, a un enrutador de estos, o a un modem, ¿sí? Y ya él se encarga de transformarlo para que este viaje de forma inalámbrica y sea captado por el computador de esa red a la que está conectado, ¿sí? Entonces, dentro de eso está una parte que es la parte, digamos, que visual o del esqueleto de la página, que es HTML. Eso lo recibe cada computador y lo interpreta. Dentro del mismo está otra parte que viene siendo JavaScript, que en este caso pues no lo vamos a tratar tanto, entonces esta vaina bloqueada. Sí. Y otra que pues viene siendo CSS, que eso es para estilos, también bloqueado. O sea, nos vamos a quedar aquí con el HTML. Esto es un navegador, cada uno de esos computadores va a contener, se va a correr eso ahí dentro de sus navegadores. Por eso es que el juego del dinosaurio, por ejemplo, sirve. Listo. Entonces, del lado del servidor, sí va a haber un lenguaje de programación. Normalmente es uno que se llama PHP. Va a tener un administrador de eso, que es como... esa vaina es como un computador con superpoderes, ¿sí? Entonces tiene su RAM, su GPU, su CPU, su memoria de almacenamiento y por tanto necesita algo que también le administre los datos. Ahí es donde entra una vaina que vamos a ver más adelante, que vendría siendo una especie de sistema operativo. Y pues básicamente tenemos dos lados para poder establecer esa comunicación. Ahí es en donde empieza lo que les digo de esa vaina, que es como un sistema operativo, pero no es en sí eso. Entonces pues primero es Apache, en el que es la dirección del navegador en el que vamos a visualizar los datos que necesitamos de la comunicación. Este es código abierto, entonces puede acceder cualquier sistema operativo y actúa como un repartidor virtual. Lo del repartidor virtual es, por ejemplo, que tienen un archivo o algo así. Este man directamente va a decir la ubicación del archivo, cómo entrar a él y todo lo demás, ¿sí? O sea, el archivo existe, pero pues solito no puede hacer nada, la idea es que lo llamen en algún momento. ¿Es el navegador? No, esto es del lado del servidor. Se vendría haciendo como esta parte de acá. Listo. El otro es PHP, Hypertext Preprocessor. También es un lenguaje de código abierto. En él se encuentra el HTML y está incrustado el PHP. Entonces, pues más adelante veremos un ejemplo de eso. Entonces aquí, pues acá está el PHP y lo que está afuera pues es código HTML. Exactamente. Entonces ahí digamos que está la parte del esqueleto y el PHP. Yo les dije que esa vaina se ejecutaba desde el cliente y pues dije que PHP es del servidor. ¿Cómo es esa unión? El servidor le manda el HTML al cliente y el cliente, aquí se abre la etiqueta, se cierra, tiene una sección que es el head. Entonces, por ejemplo, esto de acá es el título que les va a salir ahí en el navegador, ahí en la parte superior, en la pestañita, y les va a decir el título. Después de eso, aquí también se describe la codificación, si es UTF-8 o cualquier otro para recibir ñ, tildes y todo lo demás. Aquí está la parte del body, que ya vendría siendo todo el texto que contiene una página web, sí, como ya el cuerpo en sí de la página. Pues también el SQL, que es la base de datos donde va a guardar, donde va a almacenar todos los datos que salen del ISP, digamos.
Entonces ahí, digamos, pues más adelante vamos a armar una tabla de la base de datos. Entonces, pues ahí se entiende más cómo se crea la tabla y algunos parámetros que son necesarios para crear la tabla de la base de datos. Exacto. Se llama base de lenguaje de consulta estructurado, porque eso básicamente es como una matriz de siempre, ¿sí? Eso es una tabla, columnas, filas y listo. Se empieza a agregar ahí sus diferentes elementos. Ahora sí, ¿qué es WAMP? Entonces es un entorno de desarrollo web e integrar todos los elementos que dijimos antes y pues incluye PHP-MyAdmin y SQLite Manager. Que eso después, más Sí, adelante, más adelante. en la práctica vamos a profundizar más ahí. Entonces pues WAMP necesita un sistema operativo que bueno, en este caso sería Windows para WAMP, ¿no? Un servidor web que sería Apache, una base de datos que sería MySQL y un lenguaje de programación en el que se reciban pues, los datos necesarios. Exactamente. Este puede ser Python o Perl también, pero el más popular es PHP. Son las usadas. También se puede usar con los otros sistemas operativos, se puede usar en Mac, en Linux, Jazz, Mac y Lambda. Exacto. Y uno que es plataforma cruzada, que es XAMPP. Bueno, antes de eso, es que se me olvidó poner una partecita. Cuando se hace todo este proceso, existen múltiples tipos de peticiones, o sea, cómo van a generar la consulta. Y una es GET, la otra es POST, y hay otras que son PUT y DELETE, pero pues esas no nos interesan ahorita. Entonces, dentro de GET es hacer una petición, por ejemplo, en el buscador de Google, ¿sí? Si ustedes escriben la petición, lo voy a hacer ahí, en la URL sale la consulta que ustedes hicieron directamente, es decir, si me meto aquí a Chrome y buscamos aquí, por ejemplo, no sé, Carlos, le doy enter, estamos sin internet. Bueno, el caso es que aquí igual se ve. Si se dan cuenta, que al ladito de www.google, bla bla bla, está el signo de pregunta y me sale la pregunta que yo hice. ¿Sí? Ahí está el question igual a Carlos. Y todos estos datos son metadatos que necesita Google para poder procesar la solicitud que le hice. Entonces, en GET la información es visual, es decir, va en la URL. Si por ejemplo ustedes buscan imágenes, les va a aparecer exactamente lo mismo, ¿sí? Básicamente eso es cuando ustedes consultan información, cuando ya el vaino es, digamos, base de datos abierta, por ejemplo, mostrar el SPL es consultar información, ¿sí? No hay problema que se vea en la URL o que haya forma de hackearlo, porque pues es un número, ¿sí? No pasa nada. En las de POST, eso va en el cuerpo de la solicitud. Es decir, para el navegador esa vaina existe, pero para nosotros no. Bueno, para la consulta realmente. La URL queda normal, pero las variables no son enviadas por la URL, sino por el cuerpo de la solicitud. Por ejemplo, registro a Facebook, un envío a un formulario, inicio de sesión en YouTube, que son datos que sí son importantes. El correo y contraseña son datos que no pueden ir por la URL. Entonces ahí sí se usa la petición POST, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar la petición POST? Dentro de la práctica, para poder enviar los datos que tome cuando supera el umbral, ahí sí enviamos esos datos a la base de datos, ¿sí? Es lo más correcto. Es para consulta. Pero en este proyecto no le van a meter base de datos. Ya lo hicimos con eso. Ah, bueno, pues si quieren, pero pues digamos que no se van a almacenar datos, sino solamente se van a visualizar ahí en tiempo real. Ah, listo. Sin almacenar. Listo. Bueno, igual ahí No, tiene no, una no, explicación. vale, está chévere la exposición. Listo. Entonces, bueno, Se sale. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿cómo se Señor, perdón, compañero, no lo tiene.
La función entre el get y el post, o sea, es la misma envío de información, solamente que en el get se va a visualizar en el URL y el post no lo visualiza. Depende de cómo usted lo programe, porque si usted quisiera podría registrar un usuario desde el get. O sea, nadie le dice que no. O sea, pues, Temas que seguridad. Pues es privado. Es privado. Pero entonces Exacto, si la pues. función es la misma, o cambian algo. La función, no, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, usted podría también usar otro que se llama put para hacer ese registro. ¿Sí? Lo que pasa es que ya son especificaciones, o sea, como le llaman, eso es buenas prácticas en programación. Entonces, cada cosa usted las puede hacer de una forma o de otra, pero hay un camino que es recomendado por la comunidad. ¿Sí? Sí, Entonces, claro, o sea, tiene su lógica y debe tener pues su coherencia a la hora de qué Exacto. información muestra, qué información no muestra. Pero el punto es, o sea, el trabajo en sí, el objetivo de esos métodos es enviar la información. enviar a consultar. Enviar la Lo que pasa es que también los tiempos van a ser diferentes. Obviamente, si está dentro del cuerpo, va a tomar más tiempo. Claro. Por eso es que usted, si hace el post para tomar un dato, pues va a retrasar sus servicios sin necesidad, ¿sí? Sin que valga la pena. Mientras que con el post, mientras que con el get, va a ser mucho más rápido y pues creo que nadie se había fijado en eso de que sale la pregunta, ¿sí? Entonces pues da igual. Ya diferente fuera si fue una clave o algo así que sí es más delicado. Y sería eso. Pues o sea, para instalar Para cerrar un poquito eso, como no tenemos un servidor aparte, toda esta joda, todo esto de acá, lo hace igual. ¿Sí? Para cerrar, o sea, porque pues no tenemos servidor, no tenemos nada, lo que nos va a ayudar Juan es a simular todo este lado de acá que no lo tenemos. Entonces por eso es que decía Jonathan que Juan incluye PHP, Apache y aparte de datos una base de datos que se me olvidó, aparte de eso una base de datos que se me olvidó anotar acá, pero todo eso va a este lado. Entonces para que el Arduino vea el ESP32 es necesario instalar el kit, siguiendo pues estos pasos de esta página que seguí tal cual y funcionó. O sea, qué chicas. Entonces aquí digamos en herramientas, ya en el gestor de tarjetas ya le va a mostrar aquí. Bueno, el gestor de tarjetas le muestra. No, muestre, ¿qué vas a hacerlo? Aquí el gestor de tarjetas ya le muestra la placa como tal, que ya está instalado en SP. Usted traía su gestor de tarjetas a ver si no aparece. Igual eso se busca en Véala ahí. No, está la placa. Es que está en el Mac. Sí, está Es instalado. que la parte Pero de también los está la es- librería, ¿no? O sea, eso no es que no voy a ir. Eso no está bien. Ahí no sale. Mejor que estará en Kiki para poder actualizarlo, para que lo vean en el gestor. Eso está ahí. Y ahora la de está en la arriba, la pestaña de la derecha. Y va. Ese es el enlace a la página de más. Están las instrucciones. Ahí hay algo. Ahí, arriba. Acá. Sí, mano. Eso ahí, ya, gracias. Quizás el- Igual ahí están las instrucciones. Uno solamente busca Arduino ESP32 GitHub. Y aquí sale. Y aquí están instrucciones para Windows, para Mac, Debian, Fedora y todo lo demás. Para el caso de Mac es desde terminal todo. Entonces no hay Windows si tiene su interfaz así para darle siguiente, Mac no. Listo. Pues ESP funciona con Wi-Fi, entonces los datos que se le suban al ESP se van a subir, o sea, se van a enviar por vía Wi-Fi, entonces creamos una red Wi-Fi con este programa. Entonces este programa crea un... Maxi lo crea desde el sistema operativo. Sí, pero me salió que tenía que compartir desde un iPhone o desde algo más o desde Internet. Entonces este crea el punto de acceso, entonces
como toda red Wi-Fi crea su usuario, bueno, El SSID. sí, el SSID, el nombre y la contraseña. El nombre de la red. Ajá. Entonces, pues a la hora que digamos, se suba O sea, esa red, por se ejemplo, se conecta a alguien, entonces ahí ya se conecta. por ejemplo, en este momento está abierta para que todos puedan conectar su celular a esa red. A ver. Ahí les vas a ir Connectify, que es mi. Así Y es. esa es la red Wi-Fi que habilitamos desde el computador de Jonathan. Desde el No me aparece. habilita la asistencia del día. Y después de una hora se cierra. ¿Se apaga? Por lo que es demo el programa. Igual también se puede desde o sea, con router y todo, sino que por efectos prácticos encontramos este programita que funciona bien. Para efectos prácticos el proyecto de ¿Qué? Para efectos prácticos también el proyecto podemos hacer el programa. Sí, me imagino. Sí, Igual sí, tiene pues una lo red pueden Wi-Fi. probar. Yo traigo el router. Pues ahí con eso lo pueden probar. Ahí ya creo, ¿sí? Sí. Ahí está. Nada, ¿qué es? USB estudiantes y su contraseña. Pues la contraseña es esta, ¿no? La de la tarjeta de Sí. Primero conectar el computador. Miren, sí, ahí Ahí alguien se conectó. sí, alguien ahí. Sí, Ah, eso. sí, no, pues, no, güey, mira. Y a Huawei también, ahí están los dos. Entonces, este es el mío y este es el de yo. Listo, entonces ya con eso, yo tiene acceso a internet por medio de la conexión Wi-Fi que tiene el mono, conecte cargador con está regresado. Y pues él está conectado a la red de USB de estudiantes y le está compartiendo internet, nos está compartiendo internet a nosotros dos. O sea, yo debe tener acceso a internet ahí, con los que se conecten, normal. Ah, bueno, no está conectado ahorita, pero si estuviera. Listo. Entonces, O sea que lo que está haciendo es compartir la misma red Wi-Fi de OS estudiantes, pero con otra dirección. con otra IP. Exactamente. Y pues sí con otra se contraseña. puede conectar a Wi-Fi y compartir su Wi-Fi al tiempo. Sí, ya lo probamos. Es que eso es lo chévere de ese programita. Sí, Porque nosotros sí o tocamos. se desconecta o comparte. Sí, exactamente. En cambio, este es el programa así de poder conectar internet. Bueno, se lo pasa. Sí, sí. Entonces, bueno, ya recapitulando, ya está la conexión, ya está la red Wi-Fi que vamos a usar. Porque usamos ese y no, por ejemplo, nos colgamos a USB estudiantes y ya. Porque por medio de la IP del mono puedo acceder entonces a algunos archivos que él tiene desde su computador. ¿Sí? Mientras que por USB estudiantes no podría hacer eso. ¿Cómo tiene esos permisos? ¿Qué? O sea, ¿cómo tiene esos permisos para poder ver los archivos? La configuración de la red. Él es el que se encarga, exactamente. O sea, el computador es el que se encarga de decir cómo bloqueo tal IP, no va a encontrar más. Por ejemplo, eso está por HDMI. No puede. No tengo el conversor. Pero igual si quieren entrar a CallU a través del computador de él, no se puede porque no está conectado a la internet y acá es donde están bloqueadas Sí, las porque páginas. bloquea la pregunta. Exactamente. Todos ¿Cómo saben que está? Sí. Uy, profe. Eso es cultura general. Yo lo vi. Sí, entonces sí. Sí. Entonces sí, pues obviamente va a heredar los permisos de USB estudiantes a la que tenga el mono ahí conectada. La diferencia es que vamos a poder acceder a la IP del mono directamente. Entonces, ya tenemos la red Wi-Fi que vamos a usar, que vendría siendo esta de acá. Y
ahora vendría el paso de, por ejemplo, crear la base de datos. Entonces aquí, cuando uno instala Chrome, aquí te aparece una W, tiene que estar así en verde porque está activado el servidor. Entonces uno aquí le hace PHP. Todos los pasos están en la premisa. No, los pasos son para instalar la extensión para Windows. Entonces aquí, Ese es el gestor que vas a hacer. Exacto. Es de Juan. Entonces no, eso no tiene nada que ver con, pues sí, en la instalación de aquí en base de datos, aquí nos muestran cómo crear nuestra base de datos. Predican los tres. Entonces aquí la crean. Entonces acá ya nos aparece. Ya dice que cree la tabla. Y como y ya se creó la tabla por funcional, entonces ve tres nombres de las columnas que ellos crean. Por ejemplo, puede ser identificador ID. Eso va a hacer guardar un entero. Del siguiente desplace la barrita horizontal. Entonces, en el índice, la última columna que les sale ahí, la idea es desplegar el índice y ahí decirle que va a ser única, ¿sí? Porque la idea es que como el código de cada uno de nosotros no se repita nunca. Va a ser la siguiente, o sea, no, hacia el otro lado. Eso. Este año bajo y es auto-increment, entonces va a chulearlo para que, pues, para que él solamente nos haga el conteo una vez y no nos toque estar manualmente verificando que no esté el código repetido. Los otros valores pues pueden ser cualquier cosa, valor de potenciómetro o la fecha, por ejemplo. El tipo puede ser de los que hemos visto siempre entre double, string, char, fecha. También nos da diferentes opciones de tamaño numérico, entonces unas van a ocupar menos bits, lo que quiere decir menos almacenamiento, pero pues también nos limita la cantidad de datos que podemos guardar. Y la fecha, ya están las opciones. Bueno, es que la vamos a hacer la cámara. Y pues ya con eso es lo que tenemos. Después ahí ya está creada la base de datos, entonces ya se pueden empezar a introducir valores y obviamente tienen que cumplir cada uno de esos criterios. Entonces la primera casilla sea entero, cada valor que introduzcamos ahí va a ser de ese tipo, o si no, como en cualquier cosa que hagamos, si no coinciden los tipos, va a botar error. Lo mismo con la fecha y todo lo demás, o sea, cada lenguaje tiene su propia forma de expresar la fecha y MySQL o el PHP Miami en este caso, que es el gestor, nos va a permitir almacenar. Listo. Ahora sí que vamos a ayudar. Entonces, esto sí es para el proyecto. Se incluye la librería Wi-Fi, que es propia de los fabricantes de ESP32, la de HTTP Client, y lo que vamos a hacer aquí es, en una constante string, se expresaría así en Arduino, el nombre de la red, que es el SSID, Connectify-min, la clave que tiene esa red. En este caso no estamos usando un micrófono, sino un potenciómetro, entonces vamos a leer el valor de ese potenciómetro por el pin 34. El valor inicial de ese potenciómetro lo tenemos seteado en 0. Y estos son básicamente variables que estamos creando para que cada 50 segundos esté revisando eso, ¿sí? O sea,
Si picó, si sobrepasó una vez nuestro valor del potenciómetro, va a esperar 50 segundos para volver a revisar si lo sobrepasó. Eso es para que no se quede pegado diciendo lo sobrepasó todo el tiempo. Es como si fuera un muestreo, por decirlo de alguna forma. Listo. Pues empezamos con el plugin 115.200, la verdad número arbitrario, no hay razón para eso. La librería nos pide que iniciemos, esto es como si nos conectáramos al Wi-Fi por el celular, con el nombre de la red y la contraseña. Aquí va a intentar conectarse hasta que lo logre. Entonces, este es el estado de la conexión. Si no es que se conectó completamente, va a estar intentándolo todo el tiempo y mostrando este mensajito. Una vez lo logre, ya nos va a decir que se conectó a la red Wi-Fi exitosamente. Así, listo, por ahí. El valor del potenciómetro lo hace por medio de la lectura del pin análogo que estamos usando, el potenciómetro. Le estamos metiendo un delay. Aquí es la resta para comprobar que haya pasado los 50 segundos antes de comprobar si otra vez pasó el umbral. Y aquí estamos revisando que esté la conexión intacta en caso de que se haya caído la red desde el computador de él o algo, pues que no pase esta parte de acá. Aquí creamos el HTTP, le decimos, esta parte es importante, le decimos que va a iniciar la conexión a la dirección IP de él. Esta es la dirección de él. Si cualquier computador que esté conectado a la red de él pone esta URL, les va a salir una página web, o en su defecto les va a salir el código que está ahí. Le añadimos el header. También es importante, nos quedamos parados ahí porque en un ejemplo encontramos texto plano y estamos mandando números, entonces ahí directamente nos sacó error. Y la idea es que le especificamos el tipo de contenido, y este de aquí, como dice al final, es una URL codificada, ¿sí? Que ese sí nos va a permitir mandar los datos por medio de un formulario web. Listo. Esto de acá es lo que les decía, la solicitud. Aquí van las variables. La variable se llama valor y va a tomar el valor del potenciómetro, ¿sí? Porque está como un string, porque la idea es que esto vaya dentro de la solicitud, como habíamos dicho antes, como salía en Google, por ejemplo, que salía en la URL el signo de pregunta, Q igual al valor que le habíamos asignado. Eso es básicamente lo que se está haciendo ahí. Solamente que pues en la forma de Arduino. Ayer el HTTP 192.168.77, esa es la dirección que va a generar la base de datos. Esa es la dirección IP que tiene el computador del mono. Ok. Entonces dentro del computador de él, Que él es decir, que la base de datos es él porque él es el mismo servidor. exactamente, es como si él fuera este lado acá. Exacto. O sea que esa puede cambiar de acuerdo al dispositivo que Exacto. Sí, depende de su configuración. Ajá. Sí, depende de cada computador, ese número de ahí va a variar. Entonces toca O pues. sea, ahí el Arduino es el cliente y se está conectando al servidor que es el mismo, pero el computador de él. Sí. Exactamente. Listo. Ahorita les explicamos por qué este /expo/register.php cuando pasemos a la parte de PHP. Aquí entonces vamos a mandar el valor de esa variable, el valor. Solamente por mostrar el dato lo estamos imprimiendo para saber que todo esté correctamente. Y aquí está la petición. Entonces le estamos diciendo que va a ser post, lo que les explicaba allá al lado. Entonces que desde un computador va a ser un poco más complicado, digamos, visualizar la información que va ahí. Obviamente es posible, pero pues es complicado un poquito más. ¿Qué es lo que le enviamos? La variable de acá arriba, el valor, ¿sí? Ahí está HTTP, request, venga. Y este me responde con un código, que ahí es cuando sale el 404, por ejemplo, de que la página no existe, el 403, que es for Biden, el 200, que es el exitoso. Entonces la idea es que salga el 200, siempre en este de acá, y ya sabemos que todo va a estar bien. Si la respuesta es mayor a 0, quiere decir que algo hizo, o sea, se contactó con el servidor, lo logró. Ya diferente es que no encontró la página o alguna cosa de esas. En caso contrario, quiere decir que hay un problema directamente con la conexión y el error va a ser -1. Listo. Esta respuesta de acá, el getString, más adelante vamos a ver en la práctica. Casos que él me dice como guardo el dato exitosamente y me lo va a mostrar, por ejemplo. Listo,
Y finalmente, como casi siempre en todo el tema de redes, es necesario especificar cuando se acaba una conexión, en este caso HTTP. Con eso ya finaliza. Y actualizamos el valor, o sea, esto es porque quisimos hacerlo así como necesario. Y aquí mostramos en el Arduino igual que se superó el valor del potenciómetro, y en caso de que no haya conexión, que no hay conexión y el potenciómetro superó el umbral. Esa es la parte de Arduino. Bueno, Para abrir eso. Para abrir el Sí, para que abrir hay- el PHP, vamos a WAP y ahí donde dice W directamente, ahí nos envía a los las carpetas de WAP y entonces ahí creamos una que se llama expo. que eso es lo que salía en el código Arduino. Si se acuerdan, barra expo, barra, quiere decir que se está dirigiendo a esa carpeta específica. Era la página web. Exacto. Ajá. Sí, ah, bueno, listo. Ahora va la parte de PHP. Entonces, si recordamos, la URL era esta de acá. La dirección IP del computador de / la carpeta a la que estoy accediendo / register.php. Es decir, que vamos a ejecutar ese código de ahí, que está en ese script. Ahora listo. Para empezar a programar en PHP es necesario inicializar con este signito de acá, así como la llavecita, signo de pregunta PHP, y al final está el cierre de la otra, con la otra llave. Ahora, primero, como en este caso lo hicimos con base de datos, le decimos el nombre del servidor, localhost, porque está en el mismo computador. Si no fuera en una computadora, esto aquí y una IP. El nombre de usuario de la base de datos, perdón, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la clave que tiene. En este caso no tenemos clave. Ahora, como habíamos enviado una variable, por ejemplo, está igual a 1, 2, 3, ahora tenemos que tomarla del otro lado. Entonces, le vamos a decir que tome el valor. Si fuera el ejemplo que les puse allá, sería request entre comillas Q. Pero en el Arduino le pusimos valor. Lo almacenamos en una variable, así se declaran las variables en PHP, signo de $, nombre de la variable. Sacamos la fecha actual, establecemos la conexión con la base de datos. Si se pudo conectar, si no se pudo conectar, nos dice pues falló la conexión y nos muestra el error. Si lo logró, le vamos a decir que inserte dentro de la tabla potenciómetro el valor y la fecha con valores de nuestras variables. Y pues aquí básicamente ya lo importante es tener actual, porque ahorita en el Arduino lo vamos a ver, que ese es el que nos muestra. Esta es la respuesta que nos da esta página. Nos dice se creó así como la nueva grada, ¿no? Exitosamente en tal fecha, ¿sí? Si no, nos muestra este error. Todo eso se visualiza desde el serial monitor de Arduino. Y como siempre, se finaliza la conexión. Como decía desde el inicio. Pero que no muestre el ahora no. Entonces, esta es la página que hicimos. Esto pasa porque no le especificamos que era un UTF-8, le está cogiendo la ISO yo no sé qué, que no reconoce tildes ni Ns. Por eso es que sale así el formato, exactamente. Y más abajo también tenemos otro error de eso, pero bueno. Entonces la idea es mostrar el almacenamiento del WAP de bases de datos con Arduino. Vale. Lo hicimos en una tabla, entonces el identificador porque empieza en 76, porque nosotros borramos los que estaban antes, en cada una de las pruebas. Y en vez de sobreescribir, él solamente sigue contando por más que ya no exista ese registro. Aquí almacenamos el valor del potenciómetro, este es el máximo 4095, y la fecha en la que picó ese potenciómetro. Ahí hay el resto de identificadores, hacia abajo está toda la tabla.
que son todas las pruebas que estuvimos Pues eso haciendo. es si se quiere registrar En base de datos, o sea, son en base a más datos cuando el micrófono supere el valor de los datos. del lugar, entonces ¿cuánto lo supera? Exactamente. Listo. Ahora sí, ¿dónde está el código? El código detrás de esa página es este de acá. Es lo mismo, entonces, el tipo de documento HTML, abre la etiqueta, dice el head. En este caso usamos, para que se viera bonito, usamos esta vaina que se llama Bootstrap. Pero eso no es necesario, o sea, sí, eso es como estética nomás. Y aquí abajito está lo importante, ¿no? Más, por favor. Esta es la barra de navegación, vamos a adentrarnos en eso. Esta de aquí abajo es el contenedor, el piececito que salía de fondo. Si se dan cuenta, aquí están nuestros nombres, visualización de datos, Wilson Forer y Jonathan Layton. Y aquí empezaría la parte de la tabla, ¿vale? Pero lo importante es este código acá que es PHP. Entonces, lo mismo, como estamos usando base de datos, en este caso, lo estamos conectando por MySQL, es exactamente el mismo paso: nombre del servidor, nombre del usuario, contraseña, nombre de la base de datos y conéctese a esa vaina. Listo. Si no lo logró, nos muestra aquí el fallo. Ese conecta. Listo. Le consultamos todos los datos que hay en esa tabla y después de eso, perdón, esta es la instrucción para consultar los datos y aquí ejecutamos la instrucción. Listo. Con un while mostramos todos los datos, entonces sabemos que la fila 1, la posición 0 es el identificador, en la 1 el valor de potenciómetro y en la 2 la fecha. Esto es simplemente para probar que existiera. Ahora el clock. Exacto. Acá está el asta, ¿sí? Así se visualiza el baño. No hay ningún código ni nada, sino que una vez me pone con el necesito para el resultado. Y pues ahí sería el cierre de la conexión de la base de datos, como siempre. Y pues ahora sí sería ver la práctica. Venga, déjenme ver ahí quién fue el último que se conectó cualquiera, no, cualquiera que esté ahí conectado. Ese Huawei, no la IP sino este hexadecimal que está aquí. Eso, ahí más 54. Y pues a veces se quitó. Una pruebita. B1, voy en 54, B1 que bájenlo y vuélvalo a 54, B1, 21, 72. 72, FS, creo. 72, ¿qué? 9FC4. Bueno, ahora para esa parte, si quiere, pues en cuál registro, o sea, baje toda esa parte. Vale, 123. Entonces, pues el montaje es sencillo. Lo único que hicimos fue montar un potenciómetro, conectarlo a 3.3 voltios en una pata, una resistencia a tierra con la pata del otro extremo, y en el centro al pin que vamos a leer, que era el 34, si no estoy mal. Ajá. Sí, como la conexión del potenciómetro para Arduino, exactamente igual. Y el código que está cargado es el mismo que nos mostró el mono. Y es que salía aquí. Si quieren, acérquense acá para ver el serial del Arduino. Que sí, ahí sí es verdad. Voy a reiniciarlo. Entonces ahí el man inicia el programa. Ahí está entrando, dice conectarlo al Wi-Fi, nos dice el mensaje conectado a la red Wi-Fi. Ya internamente ya está comprobado. Ahí aparece. Exacto. Y ya lo que va haciendo es empezar a leer el valor del potenciómetro. Ese es ese